Estimados estudiantes de sistemas de base de datos, sean bienvenidos a esta nuestra 10ª sesión sincrónica. Estamos en la última unidad, estamos avanzando y ya atrás quedó el proceso de modelamiento y les tengo buenas noticias para aquellos que aún están con el tema del estrés de entregar el 20, esta tarea que había sido diferida por la complejidad exigida. Y se suma a esto el proceso del tema energético a nivel nacional. Entonces, para superar esto, ¿qué es lo que he hecho yo? No solo en este paralelo, este es el último paralelo en enterarse, que le vamos a dar un plazo adicional. Ya pasamos del 13 de octubre al 20. Ahora vamos a pasar del 20 para que se entregue esta tarea. ¿Cuándo? Estará programada para el 22. Allí sí ya es improrrogable, las dos actividades debe entregarla, tanto el recurso que evidencia todo el modelamiento que usted ha construido, como el video de exposición, donde ya le dije al menos 3 de los integrantes. También ese nivel de flexibilidad que se ha dado de que hay un tema de problema energético a nivel nacional. Entonces es difícil, como estamos regados por todo el Ecuador, inclusive hay estudiantes de fuera del país, que vengan a poder estar al mismo tiempo conectados los tres y que tengan energía eléctrica los tres que están en diferentes partes del país, porque los razonamientos no son específicos en una fecha específica a todo el país. Por lo tanto, sí se permite de que usted haga una parte, exponga una parte, el otro compañero hace otra parte y luego puedan unir un video y lo entregan. Sí se puede. No sé si este fue el curso que me lo consultó y yo los invito, por favor, siempre utilicemos el entorno virtual de aprendizaje, que allí usted puede dejar el mensaje, un chat, todo, y yo ya sé de qué curso sale. Porque cuando usted me envía un correo, yo uno que otro los ubico. Pero señores, yo tengo 4 paralelos de base de datos. 4. Entonces yo digo, ¿ay de qué paralelo será? Si usted no se identifica, yo no le puedo ayudar de manera satisfactoria. Pero en cambio, si usted me escribe por la plataforma, yo ya sé de qué curso está hablando, ¿no? Y ahí ya sé cómo darle una ayuda un poco más efectiva. ¿Ok? Es más, en otros ambientes yo sé habilitar algo que se llama foro de dudas. Y usted puede consultas allí, que se enteren. Son preguntas que se responden de manera sincrónica. Entonces, allí Juan José lo que me dice aquí o me envía por correo, los demás compañeros después tienen que enviarle a los grupos o no sé qué. Pero en cambio, sí es obligación de ustedes revisar la plataforma. Entonces, voy a ver esa posibilidad de que yo lo hago en otros cursos. Creo un foro de dudas. Eso no se califica, sino que simplemente usted allí pone una duda, una pregunta, y sus compañeros se enteran de qué lo pregunta y cuál es la respuesta que recibe. Vamos a poner eso, que sí sé que he dado resultados en otros cursos y sobre todo a nivel de posgrado. Entonces, si en grado, yo creo que hay una mayor razón para hacerlo. Lo vamos a hacer. Ok. Entonces, ya ahora, por ejemplo, si me hubieran consultado esto, yo le hubiera dicho, sí, sí se puede unir los videos, ya sabrían todos que esa facilidad existe. También, si me consultaban, porque me han consultado la posibilidad de extensión, yo le consultaba allí y estaba bien. Listo. Avanzamos entonces. El día de hoy se plantea una clase muy interesante de programación en SQL. Mil disculpas a los que van a estar aburridos, que ya conocen SQL y que ya vienen solo a retirar el título de ingeniero en tecnología de la información. Pero toca hacer esto. Entonces, adelante. Nosotros hoy vamos a ver las sentencias de definición de base de datos. Data Definition Language. Para ello, ¿qué sentencias tenemos? Las sentencias create table, las sentencias alter table, son sentencias DDL, de definición de datos. Que usted tiene que aprenderse esas sentencias, si que el modelador, sea el que yo le recomiendo o cualquier otro las hace, también. Pero usted no siempre va a estar en la posibilidad de tener eso a la mano. Entonces usted tiene que saber cómo poner una sentencia create table, que lo vamos a ver ahora, cómo hacer la relación de manera programada
la sentencia SQL que le permite hacer la relación. Entonces la vamos a ver en este momento. Yo ahora voy a proyectar toda mi pantalla para que usted pueda ver algo interesante, que es este modelito, este pequeño modelo. Yo ya pasé del modelo conceptual a este modelo físico. Tenemos solamente una relación de dos tablas, empleado y cargo, con la cual vamos a trabajar en esta primera parte. ¿Sí? Entonces yo digo, luego me genero la base de datos. Yo digo database, generate database. Y por ahora yo también le hago acuerdo, perdón, de algo que se vio en sesiones anteriores, cómo instalar SQL Server y cómo instalar MySQL. Usted ya debería tener los dos entornos instalados. Entonces yo hago la generación, como le hago, esta es la última vez que hago esta clase. Les recuerdo, son 4 los paralelos. Ya lo di esta clase en 2 paralelos esta semana. Este es el último paralelo. O sea, ya usted coge una clase corregida, si de pronto hubo alguna cuestión que no fue de manera satisfactoria en las 3 previas, pero los recursos están. Entonces aquí ya vemos que salieron preguntas en los otros paralelos. Yo acá ya ni siquiera doy espacio a que pregunten ustedes, yo les resuelvo esas inquietudes. Por ejemplo, ya ahora ya está, ya saben, hay plazo adicional para las tareas, ya pueden unir los videos cuando tengan que entregarlo. Así ya avanzamos de manera mucho más efectiva. Entonces yo cuando genero la base de datos, yo llego a tener esto. Entonces aquí yo quiero que más adelante hay una comparación de este script con el generado para MySQL en la clase de hoy. Entonces, mire, usted tiene aquí las sentencias de DDL. Esto que está aquí al inicio, todo esto solo funciona en SQL Server, porque yo generé para ese motor de base de datos. Pero si usted revisa esto que estoy resaltando en este momento, ¿sí? Es un create table. Ese create table ya es estándar. Funcionará en cualquier motor de base de datos. Y estoy creándole un constraint, que es la clave primaria, y estoy indicando. Eso va a funcionar. Luego tengo el create de la otra tabla, que es la tabla de empleado. Eso funcionará. Hasta aquí. La sentencia Go es propia de SQL Server. Aquí, si usted quiere poner Go en MySQL, no le va a funcionar. Si deberá tener puesto aquí es punto y coma. Punto y coma, fin de sentencia. Que aquí la puedo colocar o no, pero en MySQL me la pide cuando yo tengo que poner 2 sentencias seguidas. Luego tengo un create index. Hablo de creación de un índice no cluster. En SQL Server tengo la opción de crear. Esto es solo para SQL Server, ¿no? Crear un índice cluster y no cluster. ¿Qué es un índice no cluster? Que el índice, en esencia, lo que me permite es acelerar los procesos de lectura. ¿Y por qué? Porque se ordenan de acuerdo a ese campo o campos. Los índices no pueden ser de un solo campo. En este caso es del ID de cargo. Yo pudiera tener ID de cargo más otro campo más. Puede tener índices compuestos. Y se ordenan así. Cuando el índice es clúster, significa que físicamente los datos se ordenan en función de esos campos que yo creo el índice. Cuando es no clúster, como este que estoy creando aquí, sencillamente es otro mecanismo de indexamiento, un espacio paralelo que me genera ese orden lógico para acceder rápido a esos registros. Es decir, físicamente no estarán así. Luego, esta sentencia que es una alter table, que es modificar la estructura de una tabla. Yo puedo haber creado directamente en el create table esta sentencia que tengo subrayada, pero era otro el parámetro que ya usted luego va a verlo. Pero el modelador, que fue que me generó esta consulta de creación de tablas, pues esta sentencia select de creación de tablas, porque consulta está asociado más a recuperar datos, pero se suele llamar también consultas a las sentencias select SQL en general. Pero en específico, esta es una sentencia de SQL. ¿Qué estoy creando allí? Le estoy creando un constraint. Mire, que acá yo ya tenía un constraint. Cuando yo creo una clave foránea,
también es un constraint. Un primary key también es un constraint. Yo podía haber creado en la misma tabla empleado de una vez este constraint, es decir, la clave foránea. Pero eso sí, primero debo haber creado la clave padre, la tabla padre, como es cargo, y luego la tabla hijo. Porque si no, al poner este constraint, yo tengo que poner el nombre del constraint y digo, es un foreign key. ¿De qué campo? De ID de cargo. Y hace referencia ¿a dónde? A la tabla cargo. ¿Con qué atributo? El mismo ID de cargo. Porque hay ciertos programadores que yo sé aquí no, de aquí no van a salir, pero salieron de otro lugar que hacen la relación entre dos tablas, pero no le ponen el mismo nombre de atributo. Por eso el motor y el SQL te da la posibilidad de que tú puedas colocar ese otro nombre adicional. Pero nosotros aquí hemos dicho, cuando usted tiene un dato, un atributo, ese debe tener el mismo nombre en todas las tablas que usted cree. No puede ser en un lado ID de empleado y en otro lado code empleado. No, señores, no funciona así. No es buena metodología. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que nos toca ahora? Avanzar con las sentencias DNL. Ya usted de aquí no verá más DDL en este curso, sino que la va a utilizar. Muy bien, entonces nosotros vamos avanzando en nuestra clase de hoy y hoy revisaremos lo que es la manipulación de datos en un sistema de gestión de base de datos o un DBMS, como también se lo conoce. Entonces, nosotros veremos inserción de registros, modificación de datos y eliminación. Eso vamos a ver hoy. A pesar de que la sentencia select no modifica datos, se la coloca dentro de la manipulación de datos por la facilidad que da para aplicar eso de modificación o manipulación de datos. La sentencia select me permite hacer consultas, recuperar datos de bases de datos de una o más tablas. Insert es para insertar registros en tablas. Update es para actualizar datos en una tabla. Delete para borrar datos de una tabla. No confundir delete con drop table. Ya eso me consultaron en la clase anterior y yo ya le doy la respuesta a usted acá, para que usted no me lo pregunte, sino que lo procese. Cuando hablo de un drop table, el drop table me hace eliminar toda la tabla, la estructura. El delete solo me borra los registros, me deja la estructura para yo poder insertar registros adicionales luego. Si yo tengo 100,000 registros y hago un delete de esa tabla, se me va a demorar borrar esos 100,000 registros. Si yo quiero hacer la eliminación de todos los registros de una tabla de manera más rápida, yo hago uso de la sentencia truncate table, truncate en español, truncate table. Me elimina más rápido los registros de una tabla. Cuando yo trabajo con datos no numéricos, es decir, son literales, eso va entre comillas simples. Y así tenemos nuestra primera sentencia de insert aquí, para que usted la revise. Yo estoy haciendo un insert, pongo insert, into, este es el nombre de la tabla donde yo quiero insertar. Luego pongo entre paréntesis todos los campos que yo voy a insertar. Si yo voy a insertar dos campos, pongo los dos campos. Y acá abajo pongo values, que es una cláusula que trabaja con insert. Pongo los valores que se están insertando. Un registro, así se inserta. Esta es la forma, una de las formas. Luego veremos más formas de insertar registros. Veamos ahora nuestra sentencia, la que va a usted utilizar mucho, que es la sentencia select. Select tiene estas cláusulas básicas, aunque tiene algunas más, pero estas son las mínimas que usted va a utilizar. Tenemos el select, donde luego van las columnas o expresiones. Puede poner usted también el asterisco, que implica que va a venir todas las columnas, o puede poner la palabra all, que es para que se presenten todas las columnas de una tabla. Luego viene from, y donde va a poner la tabla, y puede ponerle un alias a esa tabla, y puede poner más de una tabla, porque su consulta puede acceder
a más de una tabla. Pero cuando accedemos a más de una tabla, debemos tener en cuenta que hay que hacer una relación entre esas dos tablas, porque de lo contrario me da una multiplicación. Más adelante veremos cómo es esto de los joins, de hacer la relación un poco más al detalle. Por ahora, decirles que la cláusula where filtra registros, y cierta forma de filtrar registros también es la relación que se deben hacer entre dos tablas. Si yo tengo dos tablas, de ley debo poner una sentencia, una cláusula where en la sentencia select para que relacione esas dos tablas. De lo contrario, me dará una multiplicación de registros. Si yo tengo 5 registros en el uno y tengo 6 registros en el otro, me va a salir 6 por 5, 30 registros, y lo cual no es correcto. Por lo tanto, debo tener una condición de relación y eso se pone en la cláusula where. Luego tengo la sentencia, la cláusula, me confundo, sentencias o cláusulas. Sentencia es select. Cláusulas son las opciones que tiene esta sentencia. Es having. Having lo que hace es trabajar con la sentencia group by, es decir, yo con group by agrupo filas. Si yo tengo la lista de detalle de todas las ventas, y donde yo tengo Milagro y todas las ventas de Milagro, va a estar Milagro y la venta 1, 2, 3, 4, 5. Luego tengo Guayaquil y todas las ventas de Guayaquil y así todas las ventas de todas las ciudades. Pero usted necesita, yo quiero la cantidad de ventas en cantidad de transacciones y en volumen de transacciones en dólares. Tengo que hacer un grupo. Y trabajar con grupos me lleva a otro concepto más, que es el trabajar con funciones agregadas. ¿Qué son funciones agregadas? Son operaciones, son funciones en sí que le hacen operación a los grupos que usted crea. Si usted puede sacar el máximo, el mínimo, el promedio de un grupo. O puede contarlas o puede sumarlas. Entonces yo sumo las ventas de Milagro, sumo las ventas de Guayaquil y para eso debo hacer un grupo. Uso la cláusula group by y el nombre del campo sobre el cual se va a agrupar. Asociado al group by, como anticipé, está la cláusula having. ¿Qué hace having? Having me viene a filtrar grupos de acuerdo a una condición. Si yo digo, ya tengo las ventas sumadas por ciudad, pero quiero solo aquellas ciudades que tienen más de 30 ventas. Entonces pongo having, hago count y pongo que ese count sea mayor que 30, porque quiero que solo me presente las que son mayores a 30. Esa parte a usted le va a tocar practicar. Al final de la clase hay una práctica para hoy. Listo. Y luego hay una cláusula también que es order by para especificar el orden de mi consulta. Si yo quiero que se me ordene por nombre, listo. Pongo order by nombre. Quiero que se me ordene por apellido, order by apellido. Pero a veces hay apellidos iguales. Tienen 2 hermanos en un curso y tienen que ordenar. Entonces pone order by apellido, coma, nombre. Y así saldrá ordenado. Para eso sirve la cláusula order by. Ok, vámonos ahora sí. Yo sé que estamos cansados, estamos cerrando la jornada laboral, estamos en la última hora de clase. Yo los invito a estar un poquito más atentos, porque esta clase, yo sé que más de uno estará aburrido. Esperemos que sean pocos. La mayoría deberá estar viendo esto por primera vez. Ejemplo de una consulta. Yo tengo esta tabla o esta estructura que tengo nombre, apellido, posición, sexo, fecha de nacimiento y sueldo. Porque ya recuerden, no se almacena la edad. La edad usted la va a calcular, tema de examen pudiera ser, y ya le explico cómo. Digo, listar todos los campos de la tabla staff. ¿Cómo hago eso? Así, pongo select y el nombre de los campos, y luego pongo from staff. Resuelto. Muy largo, ¿verdad? Mejor es poner select asterisco, que yo le dije, o pongo en vez de asterisco select all, y me va a presentar todos los campos de la tabla y todas las filas que están en esta estructura. Listo. Select asterisco from el nombre de la tabla es como cuando usted pone su primer programa, Hola Mundo. Esto es, su primera sentencia en SQL. Sé que algunos será su primera, otros ya la habrán hecho hace algunos meses o años atrás. Avanzamos. Campos calculados. Yo tengo ahora, le digo, listar el salario mensual de todos los empleados en la que se muestre el número del empleado, el nombre, el apellido y el sueldo mensual. ¿Por qué? Porque este sueldo que tengo aquí es sueldo anual.
Entonces yo tendría que poner ese sueldo dividido para 12. ¿Cómo yo hago esto? Así. Select el ID, el nombre, el apellido y pongo sueldo dividido para 12. Eso es todo. El motor va a dividirlo para 12 y le va a mostrar el resultado. Pero resulta que le va a poner como nombre de campo, va a poner una operación, una fracción, unos grupos de caracteres que no se leen bien. Entonces yo le doy un alias a esa columna calculada y le pongo as para indicar que viene un alias y le pongo as sueldo mes. En algunos motores yo ni siquiera tengo que poner as, sino que doy espacio y pongo el nombre del campo y ya lo coloca. Por ejemplo, SQL Server. No tengo que poner as. Simplemente doy un espacio y ya me sale, ya sabe él, muy inteligente, SQL Server, dice, ah, ese es el nombre que debo ponerle a este campo calculado. Y me lo presentará así. ¿Ok? Otro ejemplo de consulta, digo, listar los salarios de todos los empleados en lo que se muestre solamente el número del empleado, el nombre, el apellido y datos salariales. Eso es. Empleado, nombre, apellido, sueldo. Está. Nada más. Solo me pide eso. Vamos a algo interesante ya. Vamos para cosas mayores. Vamos a filtrar registros. Vamos a ponerle condiciones. Entonces yo tengo ahora el uso de la cláusula where. Where es para filtrar registros. Digo, generar una lista de todos los empleados cuyo salario sea superior a 10,000. ¿Cómo se hace eso? Sencillo. Select los campos que yo quiero mostrar de la tabla donde estoy sacando los datos y digo where. Esa es la clave. La condición sueldo mayor que 10,000. Punto. Usted ya eso lo ve como algo muy sencillo. Condiciones de operadores. Recuerde que usted vio ya programación un poco avanzada, algunos lenguajes, no sé, y usted ya programa muy bien. Ya usted aquí a estas alturas debe saber que existen operadores lógicos y operadores de comparación. Los operadores de comparación, igual, distinto. En el estándar ISO sería menor mayor. También se puede colocar en algunos motores de base de datos el signo de admiración con igual y eso es diferente o distinto. Mayor o igual, menor o igual que, usted ya los conoce también cómo hacerlo. Recordar que también hay operadores lógicos, el AND, el OR y el NOT, para crear operaciones de comparación mucho más complejas, condiciones mucho más complejas. Y debe tener presente que hay reglas de precedencia de qué se ejecuta primero. Por ejemplo, si yo tengo el AND y el OR en la misma línea, primero se ejecuta el AND, luego el OR. Recordar que el operador NOT se evalúa antes que el AND y el OR. ¿Ok? Y si tiene complicaciones de que no sabe qué se ejecuta primero, no se complique más la vida. Use paréntesis para estar claro qué es lo que quiere que se ejecuta primero como condición. Selección de fila, seguimos aquí. Ahora le digo, generar un listado con la posición manager. Aquí está manager. ¿Cómo sería la condición? Pongo select los campos que quiero presentar, from la tabla que quiero sacarlo y digo posición es igual a manager y posición assistant. Sencillísimo. Posición es igual a manager o posición es igual a assistant. Ahora yo tengo otra consulta. Listar los empleados con salario comprendido entre 20,000 y 30,000. ¿Cómo hago eso? Así. Select los campos que quiero poner, incluir, puedo poner asterisco inclusive, ¿no? Para no registrar todos los atributos. Y pongo from staff y ahora pongo el sueldo between, que el sueldo esté entre 20,000 y 30,000. Pregunto, ¿incluirá el 30,000 y el 20,000? Sí, porque yo lo tengo entre. Y yo le digo, hágame la sentencia de listar los salarios comprendidos entre 20,000 y 30,000. Pero digo, pero no utilice la función between. ¿Cómo haría usted? Sencillo. Es una comparación, es una condición compuesta. Tendría que poner sueldo mayor o igual que 20,000 y sueldo menor o igual que 30,000. Resuelto. Más de una forma de resolver un problema. Ahora, yo vengo a decirle lo siguiente. Listarme los empleados con apellido White y Ford. Y aquí yo le hago un acercamiento a algo muy interesante que ya se viene luego y lo preparo para trabajar con sus consultas. Entonces yo veo una forma. Yo podría haber puesto apellido es igual a White o apellido es igual a Ford.
¿Qué problema tengo al usar OR? Si dicen, ¿sabe qué? Le aumentan un tercer apellido, usted tendría que poner 3 condiciones, OR esto, lo de acá, y 4 más. Entonces, trabaje con conjuntos. Yo pongo que el apellido esté en la lista que yo quiero que se cumpla. Esto me da la pauta para algo mucho más interesante. Que yo aquí, esto que estoy señalando en este momento, si se dan cuenta lo que tengo subrayado dentro de ese paréntesis, yo allí, en lugar de poner algo fijo, yo pudiera poner aquí, ¿qué puedo colocar allí? Otra sentencia select. Y entonces, el resultado de esa sentencia select se ubica entre paréntesis y luego se evalúa que apellido esté entre la lista que me trae esa sentencia select. Esos son los subqueries o consultas anidadas que se pueden hacer. ¿Sí? Ya tendrá que resolverlo usted. No siempre utilizar subqueries, sobre todo como condiciones, como es este caso, es lo ideal, porque eso degrada largo el desempeño del sistema. ¿Por qué? Porque por cada registro que usted tenga en la cláusula, en la tabla de staff, se va a estar evaluando este siguiente select que usted tiene aquí adentro. Por eso hay que ser muy cautos al momento de usar subqueries. Y bueno, hemos terminado nuestra primera parte de la clase del día de hoy, y así que yo ahora quisiera que, si tienen alguna duda, me la hagan saber en este momento. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Nadie? Creo que está todo claro porque ha sido muy sencillo. Entonces vamos avanzando. Vamos avanzando con la clase. Máster, está apagado su micrófono, no se le escucha. A partir del modelo lógico, yo vengo y genero el modelo lógico con sus propiedades y las reviso aquí. Reviso esas propiedades y finalmente, ¿qué es lo que yo hago? Es revisar o generar el modelo físico. Esto usted ya lo conoce, ya lo hemos explicado. Genero el modelo físico, reviso un modelo físico para SQL Server, en este caso, lo tengo por acá, reviso las propiedades del modelo, y aquí ya no se llaman entidades, se llaman tablas, la tabla hijo, la tabla padre está acá, se revisa esto. Y aquí viene la parte interesante, que yo vengo y genero la base de datos. Esa generación me genera estos scripts que yo los expliqué al inicio de clase y que yo luego ese script, yo llevo que me lo generó, lo ejecuto en SQL Management Studio. Yo, como tengo un modelo lógico, yo lo puedo generar para cualquier motor de base de datos. Y aquí nosotros hemos visto en la primera parte de la clase de hoy las sentencias DDL. Estas sentencias DDL son las que me genera el modelador para que yo las cree en la base de datos. Yo, como tengo ese modelo lógico, lo he generado para MySQL también y lo he ejecutado acá en MySQL Workbench. Si usted se da cuenta, toda esta parte que tengo aquí al lado izquierdo
Entonces, if exit select está revisando si existe la tabla empleado, buscando la sys reference y está revisando versus si está en la sysobject, que son tablas del sistema. Estos son solo sentencias propias de SQL Server. En cambio, acá simplemente yo tengo drop table if exit. Esto ya es MySQL. Esto propio, eso no es estándar. Lo estándar sí es el create table. Entonces, por eso es para que establezca diferencia entre un motor de base de datos y otro. Usted va a aprender base de datos, no va a aprender SQL Server, no va a aprender MySQL. Usted aprende a modelar base de datos, no aprende a modelar bases de datos para SQL Server nada más, o MySQL. Entonces, empecemos en este momento algo interesante que es la adición de datos a una tabla. Dos opciones, pero ya luego le muestro una más. Entonces tenemos aquí, en primera instancia, yo tengo el insert, into, el nombre de la tabla, la lista de columnas que yo quiero insertar, luego los valores y la lista de valores. El número de elementos, las dos listas, de la lista de columnas con la lista de valores, deben ser el mismo. Yo no puedo poner 5 columnas y insertar 3, o poner 5 columnas e insertar 4 en values. No cuadra, no ejecuta, no funciona la sentencia. Debe haber una correspondencia de posiciones entre los elementos de ambas listas. Si yo tengo un elemento de un tipo de dato, el primero es numérico, el dato que debo insertar debe ser numérico y así sucesivamente. La segunda opción, y que es un poco más compleja, es insert, pongo into, el nombre de la tabla, y pongo la lista de campos. ¿Cuándo pongo la lista de campos? Cuando yo no voy a hacer el insert a todos o cuando voy a cambiar el orden de insertar los datos. Ya les explico eso con un ejemplo. Entonces, luego también puedo, debajo del insert, hago un select a otra tabla o tablas. Y lo que yo resuelva en esa sentencia select, lo inserto en una tabla adicional. Esa es una sentencia compleja. Tarde o temprano usted tendrá que hacerlo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de insert. Yo tengo el insert aquí y este insert estoy haciendo 3 tipos de insert. Parecerían los mismos, pero no son los mismos. Atentos. Yo tengo insert, esta es la general. Insert, into, el nombre de la tabla, los atributos 1, el atributo 2, el valor 1 y el valor 2. Funciona. Tengo 2 arriba, 2 abajo. Ojo, viene lo siguiente. Yo tengo insert into, departamento. ¿Pero qué pongo? He intercambiado el orden. Pongo departamento y luego pongo el ID. Entonces, cuando yo ponga values, tengo que poner primero el departamento y luego el ID. Una más. Yo pongo insert into, departamento. No pongo ninguna lista de campos. Cuando yo no pongo lista de campos, cuando voy a insertar todos los campos para esa tabla. Y como esa tabla yo sé que tiene solo 2 campos, yo le voy a poner values y como sé que el primero es el ID, pongo el 3 y auditoría. 3 formas de hacer insert. Luego vamos a revisar ahora lo que corresponde a la modificación de datos en la base de datos. Eso se hace con la sentencia update. ¿Cómo hace eso? Te pone update, el nombre de la tabla, luego pone set, que es una cláusula. Pone el nombre de la tabla que quiere cambiar y luego pone igual el valor que quiere que reemplace en esa columna. Si usted quiere más campos a modificar, pone coma, pone el nombre del siguiente campo o columna y pone ese valor que quiera poner allí. Es importante que esa actualización vaya con una condición y esa condición la coloca usted con la cláusula where, porque usted no puede hacer update sin where, porque si usted hace update sin where, significa que a cuántos registros va a modificar de esa tabla, a todos. ¿Ok? Ejemplo, vamos a un ejemplo. Dice, incrementar un 3% del salario de todos los empleados. Yo tengo allí, update, ya le dije, update es la sentencia. Aquí está update. Luego va el nombre de la tabla. Luego va la cláusula set. Va el campo que quiere modificar.
va igual y va el nuevo valor. Ese nuevo valor va a ser sueldo por 1.3. Seguro, a más de uno de ustedes se le ocurrió, ¿cómo le aumento el 3%? Yo pongo sueldo más sueldo por 30 dividido para 100. ¿Sí? Y no estaría mal, pero tendríamos operaciones adicionales. ¿Sí? Al menos 2 operaciones adicionales tendríamos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahora aquí? Aplicado, primer caso de factorización. ¿Cómo se llama, Juan José, el primer caso de factorización? Factor común. Entonces, saqué ya el factor común del sueldo y sé que el sueldo debe ser multiplicado por 1.3 y esta operación es mucho más rápida que la que mencioné hace un momento. Y así yo le he incrementado el sueldo en 3% a todos los empleados. ¿Cómo sé que es a todos? Porque no hay ni siquiera la cláusula where. Ahora yo le digo, quiero incrementar el 5% del salario a todos los gerentes. Esto viene un poco interesante, ¿no? Para ello, recordemos nuestro modelo de datos. Yo le pregunto aquí a la audiencia, a ver si estamos conectados, porque si no, tendrá que otra vez rever esta clase grabada para poder asimilar esta parte. Yo le digo, a ver, entonces usted tiene, por favor, ¿dónde tiene la palabra gerentes? ¿En qué tabla está? Michelle, ¿en qué tabla está la palabra gerente que usted quiere? El cargo gerente, ¿en qué tabla está? ¿En cuál de las 3 tablas está? Michelle, no está conectada, Michelle. Leonardo, ¿en qué tabla está? Encargo. Correcto, encargo. Sí. No se lo escucha, Master. Lo sé, tranquilos. En este momento, yo sé que por lo que dijo, efectivamente está acá encargo, ¿no? Acá, perdón, aquí está. ¿Ya? Y ahora yo le pregunto, ¿dónde está el campo sueldo que quiero modificar? Ya no les pregunto porque hasta el nombre lo dice. Aquí está, en esta tabla. Entonces usted quiere modificar la tabla empleado bajo una condición que está en otra tabla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, lo que nos va a tocar hacer es relacionar esas 2 tablas, ¿no? ¿Sí? Borro las marcaciones para que no se confundan. Y entonces yo lo que tengo que hacer es relacionar estas 2 tablas. ¿Y cómo se hace eso? Se hace a través de la sentencia que tengo allí en este momento. ¿Sí? Yo lo que le digo es que usted tiene ahora sencillamente, primero el update a empleado. Eso va porque va. Luego la operación es set y multiplicado por 1.5. Pero aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer es esto. Poner el from. Poner el from. Y debo involucrar las 2 tablas que están relacionadas. Cuando yo pongo el from, las 2 tablas que van a estar involucradas en mi relación, yo les coloco un alias. Digo empleado as E, cargo as E. ¿Por qué hago esto? Para luego, en el where, yo colocar la condición, que es esta, cargo igual a gerente, y luego, ¿qué tengo que hacer adicional? La relación, el where, que también es como un filtro, solamente se deben incluir los registros donde los cargos coinciden, los ID de cargo coinciden. Por eso es que yo tengo con esta sentencia la relación. Para poder yo utilizar esta condición de acá de cargo igual a gerente. ¿Sí? Entonces, es así como yo ya puedo poner la condición que tengo acá de cargo igual a gerente que me pide el problema.
porque yo ya tengo relacionadas las tablas cargo con empleado con esta parte de la sentencia select. Si yo no ponía alias, en vez de ¿qué tenía que poner? Empleado.cargo.id de cargo es igual a cargo.id cargo. Por eso es que se usa el alias, para hacer el código un poco más ligero. Y por eso les coloco aquí el modelo de datos para que esté al tanto de cómo se hace la relación y cómo se construye la sentencia. ¿Alguna pregunta? Leonardo, ¿cuál es su consulta? Ahorita usted está uniendo dos tablas, ¿verdad? Ahora, sí. ¿Qué diferencia hay entre que yo use inner join en vez de utilizar así el from empleado, cargo? No hay ninguna diferencia, el efecto es el mismo. Ya luego vamos a ver los inner join, los left join, los right join, los full join, eso lo veremos más adelante. O sea, seguro usted que algún curso lo hizo, no. Sí, no hay ninguna diferencia. Ok, gracias. Listo. Sí hay unas comparaciones porque eso es estándar también, ¿eh? No hay problema. Ya veremos eso más adelante. En una clase específica para join y vemos los efectos de inner join, full join, right join y left join. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Avanzamos. Entonces ahora vamos a hacer el borrado. El borrado de las sentencias, ¿sí? Con la sentencia select. Borrado con la sentencia select. Eso lo hacemos con la siguiente sintaxis. Yo tengo delete, que es la sentencia que me hace esa operación, el delete. Coloco from, la tabla a la que quiero eliminarle los registros. Y luego yo tengo que sencillamente utilizar, y vea que está entre paréntesis, rectos, entre corchetes, como también se le llama, el where. ¿Qué quiere decir? Que es opcional. Si usted quiere lo pone, o si no, no. ¿Qué pasa si no pongo el where? Borro todos los registros. Si pongo where, yo tengo allí para poner la condición sobre la cual yo voy a eliminar registros. Entonces yo tengo ahora un pequeño ejercicio para ustedes. Le digo, a partir del modelo, ese modelo que está allí, yo le pido eliminar los empleados con cargo asistente. Y además, increménteme en 5% el salario de todos los gerentes. Está medio complejo, ¿no? ¿Por qué se torna complejo el panorama? Porque sencillamente yo tengo que, cuando digo eliminar los empleados con cargo asistente, ¿dónde está el cargo? Acá. ¿De dónde quiero eliminar? De aquí. Y luego dice incrementar en 5% los salarios de los gerentes. Así mismo, acá están los gerentes, la descripción gerente, y acá está lo que yo quiero modificar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Algo similar a lo que hice hace un momento, ¿verdad? Algo similar a lo que hice hace un momento, y eso me lleva ¿a qué? A que yo relacione una vez más las tablas. Yo vengo a relacionar las tablas para poder resolver esto. ¿Cuál es la pregunta? Pero en una misma sentencia hacer las dos cosas o no se puede. Ahí sí, ya de eso me estaba. No se puede eliminar y actualizar al mismo tiempo, ¿no? Ya. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver. Naranja después mi apellido. Naranjo. Sí, ya soy naranja. Ok. Entonces, ejemplo del delete. Vamos a revisar. Yo tengo eliminar el empleado con ID 1. Claro, pero ayer sí lo nombró. Ayer lo nombré porque ustedes lo mencionaron, Sí. pero no porque estuviera en la lista. Correcto. Entonces, yo lo que necesito es eliminar esto. Bien. Y para ello, vamos a hacer lo siguiente.
Muy bien. La sentencia que me resuelve esto es la siguiente. Aquí yo tengo. La sentencia que me resuelve esta parte es delete from empleado, where ID de empleado es igual a ¿sí? Entonces, esto está muy sencillo porque tengo delete from empleado, donde ID de empleado es igual a 1. La complejidad se viene cuando me pide hacer lo siguiente: eliminar los empleados con cargo asistente. ¿Cómo yo elimino los cargos con empleado asistente? ¿Sí? Acordémonos de esto. Que ojo, ¿dónde está la palabra asistente? Acá. ¿Dónde están los que quiero eliminar? Aquí. Entonces, si yo le digo, Juan José, préstame $1,000, Juan José. ¿Puedes hacer el favor de prestarme $1,000? Y Juan José me dice, no, pues profesor, No tengo más. no alcanza, no tengo. Pero si yo le digo, oye, apóyame con $100, fin de mes te los devuelvo, y es posible. Entonces yo ya me busco 10 personas que me presten $100 y puedo resolver mi problema. Cuando yo trabajo en programación, por eso existen los subprogramas, subrutinas o fragmentos de código o la modularidad. Entonces, ¿a qué se refiere esto que estoy explicando? Que cuando usted tiene un problema complejo, lo que tiene que hacer es dividirlo. Entonces yo le estoy pidiendo, elimine los empleados con cargo asistente. Antes de eliminar a los empleados, primero tengo que saber cuál es el código de asistente, ¿verdad? Y ahí podríamos ejecutar la sentencia que tengo acá arriba. Si yo, pero aquí yo estoy poniendo el número 1. Si yo pongo la sentencia y yo ya sé cuál es el ID del empleado de asistente, yo pondría aquí ID asistente, ID de cargo y ya borro. Entonces, la respuesta está dado en esta sentencia. ¿Cómo es esto? Su queries. Primero, yo ejecuto esta sentencia. Esta sentencia, ¿qué es lo que me hace? Me devuelve el ID del cargo asistente y lo coloca dentro del paréntesis, de tal manera que cuando viene el delete, pone ID de cargo in y me va a resolver. No sé cuál es ese ID. Por eso uso la sentencia, para ubicarla en este espacio y cumplir con el objetivo que se me pide. Esta es una forma. ¿Que siempre debo utilizar sus queries? No. Tengo que balancear la carga que va a recibir el servidor para colocar una sentencia con su query. Porque un subquery se ejecuta, al menos ¿cuántas veces? Igual cantidad de registros que tenga la tabla de empleados, se va a ejecutar este subquery. Si yo ejecuto una subconsulta contra tablas transaccionales, tumbo el servidor. Me tocó alguna vez bajar un poco desde la dirección, acordarme cómo yo tenía, bueno, no me he olvidado esto, por eso explico esto, a revisar la programación y vi que había un subquery que se lanzaba contra una tabla transaccional que funcionalmente era correcto, pero cuando trabajaban 3 recaudadores al mismo tiempo, se ejecutaba ese, se caía el sistema. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, pero eso ya ve en administración de base de datos. ¿Ok? Una más. Vamos ahora a modificar, vamos a agregando campos a una tabla. Eso se hace con la sentencia alter table. Entonces tengo empleado y agrego, ¿qué? Agrego sexo de tipo carácter y por defecto a todos les pongo M. ¿Ya? Así se crean un registro, perdón, una columna. Hasta allí la parte de la clase de hoy. Y entonces, ¿alguna pregunta?
No hay preguntas, entonces vamos ahora sí para que un espacio usted practique y trabaje todo lo que estamos revisando acá. Entonces, me he tomado la precaución de asegurarme que usted tiene este script. Usted tiene este script, así que por favor, ingrese a descargar ese script, lo baja a su PC, como ya tiene instalado SQL Server, ¿qué es lo que va a hacer? Ejecutar ese script y usted, una vez que ejecutó ese script, va a tener que realizar estos ejercicios que están acá. Para resolver estos ejercicios, ¿qué necesita adicional a la clase de hoy? Saber cómo utilizar la cláusula grow by y having y las funciones agregadas que se han mencionado ahora. ¿Que por qué no se la puedo resolver todo yo ahora, como se las he resuelto en los anteriores? Sencillamente porque yo no le puedo resolver todos los problemas que se les van a presentar en la vida, porque eso es total, primero que es imposible, y segundo, lo que he hecho ahora en esta parte de la clase es total conductismo, que es un modelo pedagógico en el cual usted solo puede reaccionar para lo que he preparado la clase, nada más. Entonces ahora usted, siendo parte del conocimiento que va a generarse en usted a partir de esta práctica, usted lo va a vivir y lo va a sentir mejor. Eso está demostrado. Que sé que no le va a funcionar, que va a quedar traumado porque no le sale, pero usted cuando le salga va a tener un aprendizaje significativo. Que se va a acordar de mí, tal vez en unos buenos términos, porque le pongo algo que no le he explicado. No, es así parte del modelo que se busca para que usted aprenda a aprender y vaya desarrollando por su cuenta esta práctica, esta competencia de trabajar programando en SQL. ¿Ok? Entonces le leo los problemas que tiene que hacer. Primero, listar los departamentos con sus empleados y sueldos ordenados alfabéticamente. Fácil. Listar los cargos existentes en la base de datos con la cantidad de empleados en cada cargo. Allí sí ya tiene que usar la cláusula grow by. Y count, porque le dice que cuente. Luego, listar los departamentos con más de 40 empleados. Grow by y having más de 40. Luego, presentar el cargo que tiene más empleados. Es un poquito interesante, ¿ah? Primero cuenta los empleados que hay, luego tendrá que revisar cuál es el que tiene de esos cantidad de empleados, cuál es el departamento que tiene más de 40 empleados. Acuérdese lo que les he dicho hoy, acuérdese del préstamo que le quería hacer a Juan José. Dividir su problema grande en problemas pequeños y luego hasta llegar a la solución que se pide. Presentar el departamento que tiene menos empleados. Cuente a todos los empleados con departamento y luego sabe cuál es el menor. Aumentar el sueldo a los empleados del departamento de finanzas en 15%. Solo los de finanzas, sube el 15%. Sí que lo puede hacer. Esta sí es interesante. ¿Ah? Ahí sí lo veo. A los señores que ya son expertos en base de datos, que ya están programando por aquí, ahí como para que se desestrese un poco. ¿Ah? Corregir el sexo a los empleados registrados en el sistema. Ahí los quiero ver. Eso sí es un nivel un poquito más allá de medio. Luego, eliminar los cargos que no tienen empleados. Alguien creó un cargo, pero si voy a los empleados, no hay ningún empleado con ese cargo, hay que eliminarlo. 9. Listar un reporte del departamento y el total de sueldos que se paga. Eso es Grow by también. La otra también va con Grow by. Dice presentar el sueldo mayor, el sueldo menor y el sueldo promedio que se paga por cada departamento. Es allí. Entonces, a partir de este momento, por favor, los invito a practicar, a descargar ese archivo que está cargado en material complementario, comience a generar el espacio de trabajo y a partir de allí tenemos un tiempo para que usted practique en este momento sincrónico y luego yo vengo a retomar la clase para despejar cualquier inquietud, cualquier problema que se le haya presentado. ¿Ok?